El motivo por el que nos reunimos hoy es hablar de la importancia del síndrome de cabeza hinchada en pollos de engorde. Habrá quien haya recibido quejas de los avicultores de aumentos de signos respiratorios y mortalidad a partir de los 30 días, o bien quien haya recibido quejas del matadero por aumento de lesiones en las canales de aerosaculitis. En relación con los pollos de engorde, se ha prestado menos atención a esta enfermedad en comparación con el enfoque que se ha dado al control de otras enfermedades respiratorias como bronquitis o Newcastle. No obstante, parece que la situación está evolucionando debido a la disminución mundial en el empleo de antibióticos en lo que hace relación a la industria avícola. Ante todo, muchas gracias a Pablo Gambini y a Juan Luis Criado Rius por aceptar esta invitación a nuestro canal para hablarnos del metaneumovirus aviar en broilers en base a diferentes experiencias pues en granjas de Argentina y de España. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Juan Luis, ¿nos puede hacer una breve introducción del metaneumovirus aviar? Sí, bueno, en primer lugar me gustaría agradecer la oportunidad de estar hoy aquí con todo el equipo de AgriNews. El metaneumovirus aviar es un virus de la familia Paramyxoviridae, al igual que el virus del Newcastle, con la diferencia de que, bueno, el Newcastle puede generar una mortalidad de hasta un 80% y el neumovirus en gallinas pues no tanto, algo menos. ¿Qué ocurre? Este virus circula por todas las especies avícolas, afecta a los pavos, donde la vacunación es muy importante, afecta a las gallinas reproductoras, donde se lleva ya luchando y vacunando contra esta enfermedad desde los años 90, y afecta también a gallinas ponedoras, principalmente por el riesgo de la granja multiedad. La principal dificultad que hace este virus es que lesiona, causa daños en el epitelio ciliado de la tráquea, que es la primera barrera defensiva, con lo cual, en otras palabras, abre la puerta para otro tipo de enfermedades bacterianas, como puede ser el micoplasma, la pastorela, el coli, y entonces esto es lo que provoca que luego hay un síndrome y ya sí hay unas mortalidades elevadas. Además de esto, también puede hacer daño a los macrófagos, provocando una viremia que hace que el virus replique también en el oviducto, afectando principalmente al útero y, en consecuencia, tener una mala calidad de la cáscara. Luego, otra de las características, el periodo de incubación es más lento que otras enfermedades. Es más lento que la bronquitis, más lento que el Newcastle, especialmente cuando se asocia con estas enfermedades. Y luego la morbilidad, o sea, esta lentitud hace que la morbilidad sea de un 30%, entonces, ¿qué es lo que causa confusión cuando lo vemos en el campo? Que a lo mejor pues hay un 30% de los animales con signos clínicos, un 30% de los animales que están ya dudosos y un 30% de los animales que están bien. Recapitulando un poco, Pablo, ¿en qué consiste exactamente el síndrome de cabeza hinchada? Bueno, como su nombre lo indica, es un síndrome. ¿Qué significa un síndrome? Que es un conjunto de signos y síntomas que comienzan con una secreción clara a mucosa, que es el producto de esta replicación viral que comentó acá Juan. Posteriormente, por el proceso de alteración de células del epitelio respiratorio, se favorece la colonización bacteriana secundaria, entonces estas secreciones pasan a ser purulentas y se da un aumento del tamaño de la cabeza del ave por el producto de estas secreciones, que es lo que le da nombre a la enfermedad. Esto nos lleva a que es muy difícil el diagnóstico, porque el cuadro inicial es común a otras patologías, a problemas de manejo, y el cuadro secundario va a depender un poco de cuál es la bacteria que genere la coinfección. Juan Luis, ¿cómo se presenta esta enfermedad en los pollos de engorde? Bien. Bueno, esta enfermedad normalmente aparece los primeros signos clínicos a partir del día 14, aunque realmente suele ser sobre el día 30 cuando tenemos ya lo que son los signos clínicos con problemas de mortalidad. Suele estar más asociado al momento en el que la nave o el galpón llega al límite de kilos por metro cuadrado. O sea, es decir, en muchos países, por el sistema de producción que hay en broiler, sobre los 30 días cuando se saca el pollo, que es de asador, y luego se deja al resto de los animales hasta, bueno, en algunos casos 42 días o 50. Y ese momento de la carga, de cuando se cargan los animales y el estrés, es cuando hace que salte este síndrome. Claro, la dificultad está en que
tú ahí a las enfermedades secundarias las puedes tratar, puedes utilizar antibióticos, aunque bueno, por un lado tienes la dificultad de que deberías de hacer un antibiograma, con el problema de que tienes que mirar el periodo de supresión, porque es que la edad de sacrificio ya está ahí, entonces también te limita mucho. O sea, puedes hacer cosas, pero es que está muy limitado, y aparte el virus el virus sigue ahí. Entonces cuando dejas el tratamiento, finaliza a los 5 días, ese virus sigue replicando, y el otro 30% que hemos dicho antes de los animales empieza con los signos clínicos, con lo cual sigue... Pero es un pez que se muerde la cola. Exactamente. Y siempre ha habido una creencia más antigua que el hilo negro de que el neumovirus se puede solucionar ventilando. Y es un disparate, porque si eso fuese verdad, entonces las naves modernas de ambiente controlado no habría problemas, ya no solo de neumovirus, no habría problemas respiratorios. No es así. O sea, las naves de ambiente controlado son para producir más kilos de carne por metro cuadrado, no para mejorar el estatus sanitario de la granja, de lo que depende del desafío que haya en esa zona geográfica. Entonces, y que además, por lo que estáis diciendo, Pablo, en este caso, es difícil llegar a un diagnóstico. Sí, es difícil, pero no imposible. Nosotros, bueno, ya desde IPRA venimos trabajando desde hace años en esta patología y sabemos cómo acercar a un correcto diagnóstico. ¿Cómo lo hacéis? Háblanos un poquito de esta estrategia para llegar. Mira, nosotros lo que hacemos es basarnos en una triada que consiste, primero, que tengas la sintomatología compatible con la enfermedad. Segundo, que existe una caída en los índices zootécnicos. Y por último, realizamos un estudio complementario que nos permita asociar ese cuadro a la enfermedad. Bien. Creo que uno de los valores agregados más importantes que tenemos es que nosotros ofrecemos a los clientes los análisis serológicos y por PCR sin costo, que se lleva a cabo en lo que es el laboratorio de diagnóstico que tiene IPRA. Uno de los puntos más fuertes es esta extensa experiencia que ponemos a disposición de los clientes, que nos ayuda en todo lo que es el diagnóstico. Ya hace, digamos, varios años que venimos trabajando con el diagnóstico, con el control de la patología, y estamos convencidos que para atacar el problema de base hay que no tratar las consecuencias, no es la solución los antibióticos, no. Nosotros estamos convencidos que la forma de atacarlo es generando inmunidad y atacando el problema de base, que es el virus. Claro, esa es la clave, evitar... Sí. Es decir, no utilizar tantas medidas paliativas, sino como aportar más en investigación para erradicarlo. Tal cual, trabajar más en eso, en el diagnóstico, en la prevención, y no tanto en curar lo que es secundario que vos ves. Porque, Juan Luis, ¿es una enfermedad estacional? Quiero decir, ¿cómo se comporta en base al clima? Sí, bueno, siempre ha habido la creencia o el argumento ese medroso y trincón de que las enfermedades respiratorias se acentúan en invierno, pero realmente no es así. Nosotros lo que observamos es que por un lado hay que diferenciar entre lo que es la estacionalidad en la circulación, que la circulación es constante, y lo otro, la estacionalidad en la presentación de la enfermedad y los signos clínicos. Entonces, dicho esto, suele haber o se suele agravar más cuando las temperaturas mínimas y máximas es más amplia la diferencia. ¿Por qué? Porque es más difícil ventilar, se te genera más humedad en la nave, se te genera más amoníaco, lesión en la tráquea y ya tenemos el lío montado. Ya está. Entonces, nosotros sí hemos observado en un estudio que hemos hecho en España durante 6 meses que, de hecho, donde más presentación de signos clínicos es en verano. Con un poco a contrastilo de lo que se pensaba toda la vida. ¿Por qué? Porque en verano, al hacer más calor, sobre todo en la parte de la meseta o del sur, que es un clima extremadamente seco, el jadeo, la disnea de las aves constante durante el día hace que tengamos esas lesiones en la tráquea y, claro, y ya pues la aparición del síndrome. También es cierto que en países donde hay mucha producción de esos simpáticos animales que son los pavos, pues también hay bastante, pero igual, o sea, sí, eso sí es verdad que hay más circulación de lo que es la enfermedad, pero es verdad que también en zonas donde hay multiedad de granjas de broiler, también, porque
donde conviven distintas integraciones con edades de los animales diferentes, camiones entrando, camiones saliendo, el estiércol moviéndose, la retirada de cadáveres, esa zona, aunque no haya pavos, es una bomba de relojería también, o sea que hay que tener mucho cuidado ahí. No, lo que es un hecho es que este tipo de problemas tienen impactos en la producción, ¿no? ¿Qué impacto en datos, Pablo, puede tener esta enfermedad? Mira, ya sea por un cuadro inicial o por un cuadro complicado, siempre se observa caídas en los índices zootécnicos. Lo más común o cómo inicia sería la pérdida de uniformidad y el bajo peso a la faena, ¿sí? Hay que entender que un animal que está sufriendo un proceso infeccioso disminuye el consumo de pienso y parte de la energía consumida la destina al proceso de curación y no al proceso de crecimiento. Cuando se da estos cuadros complicados con las infecciones bacterianas, ahí ya tenemos esto que decía Juan de los tercios, tenemos un 30% de mortandad en la granja, y también otra cuestión que se observa que te genera, digamos, forma parte del impacto productivo económico, es que por más que usemos antibióticos, existen recidivas digamos, o directamente no cura, o sea, se ve que el cuadro continúa de esta forma, lo cual creo que volvemos a lo que comentaba antes. Bueno, es un cambio, o sea, hay que cambiar el enfoque que tenemos de la patología. Totalmente. No hay que tratar la bacteria, sino hacer una buena inmunidad inicial. Claro, entonces, Juan Luis, ¿qué protocolo recomienda para monitorear la enfermedad? Vale, bueno, en el caso de broiler lo ideal es siempre mirarlo a edad de sacrificio, porque es cuando más claro vamos a verlo todo y no va a haber tanta confusión. Y bueno, lo que hay que valorar son las tres cosas que ha dicho antes Pablo. En primer lugar, los signos clínicos, luego la confirmación mediante diagnóstico laboratorial, que en este caso pues es recomendable hacer serología, y luego los resultados de producción. Entonces, lo normal cuando se empieza a vacunar un lote frente a neumovirus es que los signos clínicos vayan desapareciendo ciclo tras ciclo de producción en la granja. Luego, por otro lado, lo que es la serología, aquí es verdad que tiene un poquito de mala idea, porque no es como el Newcastle o la bronquitis que tú buscas después de vacunar tener seroconversión. Aquí no, o sea, hay mucha literatura que lo apoya. Lo que se busca con el neumovirus, con las vacunas vivas, es tener inmunidad celular para, digamos que bloquear la entrada del virus en el tejido diana. O sea, en los cornetes nasales y la tráquea es lo que buscas ahí proteger. Dicho de otra forma, a lo mejor al principio, pues se va, cuando hay un desafío, pues se ve una serología muy alta, y en teoría cuando vacunas una y otra vez, terminas desplazando el virus campo, entonces sería incluso hasta normal y bueno tener títulos negativos al final, porque significa que el virus vacunal ha desplazado por completo al virus campo. Y luego lo que no falla nunca aquí es la pela. O sea, si tú solucionas un problema en una granja, los resultados de producción mejoran. Entonces, tanto deberías primero reducir el consumo de antibióticos, que eso ya, dolor de cabeza para el veterinario, la receta y demás, ya se lo quita. Y luego aparte, pues debería de mejorar el peso, la ganancia media diaria, porque bueno, al final la mortalidad, al solucionar el problema, pues todo eso debe de ir mejorando ciclo tras ciclo. No, claro, en este sentido, y por último, Pablo, ¿es posible calcular el impacto económico de esta patología? Sí, tenemos varios trabajos hechos. Recientemente llevamos a cabo uno en Argentina que tenemos la intención de publicar, donde se analizan los resultados productivos y las diferencias en el coste productivo de un lote antes y después de incorporar la vacuna frente a neumovirus, y desafiado en situaciones de campo, ¿bien? Y bueno, después nosotros lo que hacemos es hacer nosotros somos un centro de IPRASTAT, que es un centro de estadística, que nos permite calcular, ¿viste? Cuál es el impacto económico, los gastos de vacuna, los gastos de antibióticos, los resultados, cómo aumentan los resultados productivos. Se puede calcular todo, digamos. Vamos, que basándonos en las evidencias mencionadas anteriormente, podemos concluir que el metaneumovirus aviar es un agente que se encuentra presente en los pollos de engorde a lo largo de todo el año. Su severidad puede variar dependiendo del grado de interacción con otros agentes patógenos, la calidad ambiental, corregidme si me equivoco,
de las instalaciones y el estado sanitario de las mismas también influye. Son factores que sin duda afectan al rendimiento productivo de los animales y resultan en pérdidas económicas muy significativas para lo que es la explotación avícola. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta esta enfermedad en los programas de vacunación. Y en este sentido, pues el equipo de IPRA se destaca por su amplia experiencia en el manejo de esta patología. Exactamente. A ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Ha sido un placer.